En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Dice el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que nadie puede perder los derechos políticos en América, sino mediante sentencia ejecutoriada de juez competente. Ahora quieren decir algunos que esa garantía de los derechos humanos solo cubre a quienes han ejercido cargos de elección popular. Nada más lejos de la realidad. Léanlo. Artículo 23, Convención Americana de Derechos Humanos. No podía ser de otra manera. Cuando se trata de derechos humanos, los cubre a todos. Los derechos humanos son universales. Y eso no podría limitarse, esa garantía, a una casta privilegiada, los elegidos en votación popular, y no a todos los demás ciudadanos. Es así. Todos estamos protegidos. No nos pueden quitar el ejercicio de los derechos políticos sino mediante sentencia de juez competente. ¿Que eso acaba virtualmente en la Procuraduría General de la Nación? Pues sí. ¿Que eso garantiza la impunidad? Pues no. Si tenemos jueces, y si tenemos jueces probos y jueces diligentes, serán ellos los que tomen las decisiones que corresponda para proteger la moral pública. De manera que a quien les habla Fernando Londoño le debieran ser aplicables las mismas reglas que el Consejo de Estado le aplicó a Gustavo Petro hace apenas 2 semanas. Pero en 2 semanas cambia toda la jurisprudencia del Consejo de Estado. Aquí recuerdo unas referencias a Pascal sobre las limitaciones y sobre la relatividad del derecho natural, diciendo que qué derecho es ese que con apenas unos grados de latitud cambia porque cambia el derecho de país a país. Bueno, pues aquí cambia el derecho de sentencia a sentencia con 15 años de diferencia. Para Gustavo Petro, para Piedad Córdoba, para los políticos de izquierda, rige la Convención Americana de Derechos Humanos. Para Fernando Londoño no. Eso es justo, eso es legítimo, eso es aceptable. Al país esto le produce repugnancia y por eso el Consejo de Estado tiene, como todo el Poder Judicial, la respetabilidad que hoy tiene en el corazón de los colombianos. Es decir, ninguna. ¡Qué dolor! Teníamos alguna vez jueces probos, jueces diligentes y sobre todo jueces respetables y respetados. Algunos de ellos inclusive se hicieron matar en el Palacio de Justicia por defender sus principios, por defender la dignidad de su cargo, por defender lo que significa la administración de justicia. De allá a esto que está hoy, a estos que salen del Consejo de Estado corriendo a celebrar contratos inicuos con las personas que ellos han favorecido con sus sentencias en el Consejo de Estado. Por Dios, qué distancia infinita. Pero, queridos oyentes, yo no me voy a refugiar en la Convención Americana de Derechos Humanos, que por supuesto haré valer en la escena internacional, porque esto no se queda así como en el viejo cuento. Esto va hasta sus últimas consecuencias y vamos a ver si el derecho es universal y si las convenciones americanas en materia de derechos humanos rigen para todos o solamente para la gente de izquierda. Pero no me voy a refugiar en eso. Tengo que contarles por qué fui sancionado por el señor Maya Villazón, a quien llamo el Tartufo, no por irrespeto, sino porque se parece al Tartufo de Molière. Lean ustedes o relean esa comedia clásica para que sepan de quién hablo. ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzaba el gobierno del presidente Álvaro Uribe y enfrentábamos una situación gravísima. Y es que queríamos ejecutar obras de infraestructura de grande importancia, el país las necesitaba, eran vitales para Colombia. Y por circunstancias que no voy a comentar aquí porque sería muy largo el tema para desarrollar, las grandes firmas internacionales que habían construido este país,
Este país lo construyeron firmas internacionales, con el apoyo de firmas colombianas en ocasiones, pero a las firmas de ingeniería colombiana, el Estado colombiano, improvidente, inepto, sesgado, las estaba arruinando, las estaba quebrando sistemáticamente. No voy a hacer la lista integral de las firmas colombianas de ingeniería que habían sido destruidas, pero pues ustedes pueden recordar algunas de ellas que por los años 60 llegaron, inclusive había un chiste, que la condición para quebrar una empresa colombiana de ingeniería era que se ganara el Premio Nacional de Ingeniería. Estoy recordando a Sepúlveda Lozano, estoy recordando a Grandicón, estoy recordando a Pinsky, estoy recordando a cuántas empresas colombianas quebradas por el Estado. No había ingeniería en el país y los internacionales no querían venir a Colombia. Algo muy grave había pasado. El presidente Álvaro Uribe Vélez, que es un hombre pragmático y que es un hombre eminentemente serio, dijo: esto no puede ser. Tenemos que recuperar el interés de las empresas internacionales de ingeniería en el país para hacer grandes licitaciones con muchas empresas concurrentes, como había pasado en tiempos no demasiado pretéritos, no demasiado perdidos en la bruma del tiempo. Y entonces el presidente tenía bien presente que en su gabinete había un hombre que era especialista en contratación administrativa, que se llamaba Fernando Londoño. Yo, señores, era uno de los especialistas más importantes en contratación administrativa que había en Colombia. Y lo digo sin ningún tipo de modestia vana, porque fui de los primeros en traer toda la teoría francesa de la contratación administrativa, especialmente promulgada y propalada a los cuatro vientos por catedráticos de la importancia de André de Lobadero, de Rivero o de Vedel, de los grandes maestros en contratación administrativa franceses. Tenía sobre los demás una ventaja, y es que el francés era mi lengua materna, y mientras traducían esas grandes obras al español pasaba mucho tiempo. Después vinieron los grandes tratadistas argentinos y en materia de contratación el profesor Marienhoff, y ese era mi mundo. Vivía en eso y el presidente me dijo: ministro, usted tiene que hacer una averiguación y tiene que saber por qué no vienen las grandes empresas internacionales de ingeniería a Colombia. Las necesitamos aquí, que concurran, que compitan y que ejecuten grandes obras que no las pueden ejecutar los ingenieros colombianos porque están todos quebrados. ¿Qué puede hacer por Colombia? Inténtelo. Yo había sido abogado y sabía muy bien qué pasaba y cómo es muy difícil que alguien escaldado regrese a que le tiren más agua caliente encima. Pero había que hacer un esfuerzo y había que recuperar la confianza de los ingenieros internacionales en Colombia. Yo había sido abogado de empresas mexicanas, de empresas italianas, de empresas francesas, de empresas alemanas. Ese había sido mi mundo y en él me movía y me dediqué a averiguar qué pasaba. Pero no en los cafés, no en las tertulias, no, con los embajadores de los distintos países. El embajador de México era mi gran amigo, el embajador de Italia era una persona muy asequible, y rápidamente me contaron que estaban mal porque en Colombia no tenían garantías, entre otras razones, porque ni siquiera se cumplían los laudos arbitrales que se dictaban en favor de esas empresas cuando surgía un conflicto de carácter administrativo, de contratación administrativa con ellas. Y dije, pero ¿qué pasa? ¿De qué se quejan? Dijo, pues que ni siquiera los laudos arbitrales se cumplen. Y me dieron el ejemplo de un laudo arbitral dictado en favor de unas empresas italianas de las que yo así había sido abogado 6 años atrás y que no había vuelto a ver en mi vida, como nunca se pudo probar en el proceso, ni había hablado con ellos, ni sabía de su existencia, ni lo que les hubiera pasado en Colombia. Habían sido favorecidos con un laudo arbitral por el que pedían $100 millones de indemnización y les dieron, si mi memoria no me falla, 5, 6 o 7 millones de dólares. Estaban muy desencantados con el laudo arbitral, pero de todas maneras era un laudo arbitral. Y dije, bueno, pero seguramente
el gobierno ha iniciado un proceso ante el Consejo de Estado en una acción llamada de nulidad, que fue un desastre para los laudos arbitrales en Colombia, pero pues así lo hicieron, y había un recurso de nulidad, había que esperar a que el Consejo de Estado se pronunciara. Ah, no, me dijeron, es que en este caso ya se pronunció, y el Consejo de Estado dictó sentencia en favor de los italianos, en favor del laudo arbitral. Y dije, no puede ser. ¿Y Colombia por qué no ha cumplido el laudo? Pues por esas cosas que pasan aquí. Averigüé y para sorpresa mía comprobé que efectivamente el laudo existía, yo no sabía de su existencia, no participé en el proceso. Yo dije, si mi nombre aparece en el proceso, en alguna página, en alguna parte, mi nombre o el de alguien ha llegado a mí, o por vía profesional o por cualquier vía, desisto de cualquier intento. Pues no, el Consejo de Estado había dictado la sentencia y no se cumplía. Y dije, ¿y qué está pasando? No, que estamos pagando intereses moratorios. ¿Cómo? De manera que perdemos la fama, quedamos de incumplidos y pagamos intereses moratorios. ¿En cuánto están los intereses moratorios? Averigüé para el caso particular en el momento. Escuchen la cifra, queridos oyentes. Colombia estaba pagando 39% trimestre anticipado de intereses moratorio a los italianos. Dije yo, esto sí no puede ser. De manera que perdemos la fama. Somos incumplidos. No vienen a Colombia las grandes firmas internacionales y además perdemos la plata, 39%. Llamé al ministro Andrés Uriel Gallego y le dije, ministro, ¿pero cómo es posible? En el mercado internacional usted consigue plata al 6 o al 7% anual y estamos pagando una suma que debe andar por el 40 y tantos % porque trimestre anticipado traído a valor presente da algo más del 40%. Eso no puede ser. Y me dijo, ministro, hágame el favor, mándeme una notica sobre el particular, yo la tramito. Y mandé la nota. Papel del ministerio, ministro del Interior y de Justicia, por favor, cumpla la sentencia del Consejo de Estado y no siga pagando intereses del 39% trimestre anticipado. Perdemos la fama, perdemos la plata. El ministro hizo lo que correspondía, se demoró el tiempo que fuera y para sorpresa mía, un día un periodista, pues de esos periodistas hay ridículos que hay que lo ignoran todo, hizo un escándalo de que yo estaba protegiendo a unos defendidos por mí. Pero por Dios, 6 años atrás no tuve nada que ver en el asunto, no sé quiénes son esos señores, ni dónde están, ni quiénes son sus directivos, no los conozco y por supuesto nunca tuve ningún interés que si lo hubiera tenido se hubiera comprobado. No solamente no recibí dinero, no recibí una llamada, ningún contacto con ellos. Esto no puede ser. Pues llegó Maya Villazón y como no le había parecido suficiente condenarme por impedir que los Rodríguez Orejuela salieran a la calle, que era lo que le interesaba a Maya Villazón, porque es un amigo de delincuentes y hermano de delincuentes, para decírselo con toda claridad. Entonces me inició un proceso por eso y dije, esto sí es sencillamente ridículo. Pedí un dictamen pericial para que se comprobara cuánto pagaba Colombia por intereses moratorios al extranjero. Es decir, no solamente el cálculo teórico, sino en realidad cuánto le había costado eso al país. Certificaciones del Banco de la República, de los giros que habían hecho los italianos. Les voy a dar el dato. Colombia pagaba en dólares por el incumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado 44.5% anual. En dólares. ¿Les parece mentira? No, señores. Está en el laudo arbitral que tiene el Consejo de Estado a su disposición y por encima de ese laudo arbitral dictó la sentencia inhabilitándome políticamente. Si 1000 veces estuviera en la misma condición, 1000 veces haría lo mismo. Había que proteger los derechos de Colombia. ¿Por qué lo hacía yo, ministro del Interior? Por mi especialidad en contratación administrativa y mi cercanía, no con los italianos, con españoles, con franceses, con mexicanos. Era mi mundo profesional. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, procedí como procedí, recomendándole al ministro
Andrés Uriel Gallego que hiciera pagar una sentencia ejecutoriada del Consejo de Estado, cuyo incumplimiento nos costaba 44.5% anual en dólares. Los italianos perdieron el mejor de los negocios que nadie tuvo en el mundo. Un papel de Colombia con 44.5% de productividad no lo ha tenido nadie en la historia, nadie en el mundo. Así fue, y por eso me sancionaron. Inicié el proceso en el Consejo de Estado. 13 años, señores, 13 años lleva ese proceso en el Consejo de Estado, y dicen que ha salido la sentencia en mi contra, porque al mejor estilo del Consejo de Estado la filtra, como hacen los bandidos. Los bandidos no se pronuncian, no promulgan, no, ellos filtran las noticias entre los periodistas que les pagan de alguna manera por filtrar las noticias. De manera que seguiré condenado, pero con la frente en alta, con la convicción de que he cumplido mi deber, y con la amargura, eso sí, de que soy un colombiano a quien no le aplica la Convención Americana de Derechos Humanos, que sí le aplica al señor Petro, a la señora Piedad Córdoba, a todos los demás. Esas explicaciones tenía yo la obligación de darles a ustedes, que son mis oyentes queridos y que tienen que saber que les habla un hombre limpio, responsable, que obró en esa ocasión, como en la ocasión de los Rodríguez Orejuela. Sí, señor, los Rodríguez Orejuela están en una cárcel de Nueva York o de los Estados Unidos en alguna parte, por cuenta mía, porque no permití que el juez Suárez Vaca les diera libertad. Y eso me honra, me honra. Soy víctima de cumplir con mi ley, con mi deber. Soy víctima del cumplimiento y del respeto por la ley. No me importa. Lo que quieran hacerme, que me lo hagan. Si me quieren fusilar, que me fusilen. Pero estaré siempre enhiesto al pie del cumplimiento de mi deber y cumpliendo el juramento que alguna vez hice en la Universidad Javeriana, cuando juré: prometéis a la patria el cumplimiento de vuestros deberes como abogado. Juro por Dios y por la patria.